Una mesera saltó a la piscina para salvar a una señora en pleno Día de las Madres, sin saber que estaba rescatando nada menos que a la madre del millonario. Un gesto simple que marcaría el inicio de algo inesperado. Mamá va a estar muy feliz con esta fiesta sorpresa del Día de las Madres, pensó Alberto, observando los preparativos finales en el jardín de la mansión a través de la ventana de su oficina. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en la piscina impecablemente preparada para la ocasión. Sintió un apretón en el pecho mientras su mirada se fijaba en la silla preferida de su madre, posicionada estratégicamente cerca del agua. Después de que papá se fue, ella simplemente lo aceptó por su edad avanzada. Nunca la vi derramar una lágrima en público, pero sé que llora a solas. Alberto ajustó el reloj de pulsera, regalo de su padre, y sintió el nudo en la garganta que siempre surgía cuando pensaba en José Martínez. 5 años desde su partida, y la mansión todavía parecía extrañamente vacía sin su presencia imponente. Ella tiene miedo de que nunca me case, continuó en su monólogo interno, sintiendo el peso de esa verdad. Miedo de no llegar a conocer a sus nietos antes de partir para encontrarse con papá. Lo veo en sus ojos cada vez que cenamos juntos y ella menciona a la hija de alguna amiga, o cuando suspira al ver niños en la televisión. Su celular vibró con mensajes de los organizadores confirmando la llegada de los últimos proveedores. Respondió mecánicamente, pero sus pensamientos permanecían en el mismo lugar. El sueño de ella es que yo tenga hijos, muchos nietecitos para que pueda mimarlos como lo hacía conmigo. Enseñarles a hacer esos churros que solo ella sabe hacer, contarles historias sobre el México antiguo. Alberto sintió una angustia creciente al mirar el retrato familiar sobre su escritorio. Él y sus padres en tiempos más felices, cuando el Imperio Martínez todavía estaba siendo construido y la agenda de Alberto no estaba llena exclusivamente de compromisos profesionales. Pero no me gusta ni pensar que un día ella se irá. Dios me libre. Prefiero pensar que esta fiesta del Día de las Madres será una gran sorpresa. Le encantará ver a todos sus amigos reunidos, la música que ama, sus platos favoritos. Se levantó y se acercó a la ventana. Los jardines estaban magníficamente decorados, cada detalle meticulosamente pensado para agradar a Rosa. Luces delicadas colgaban entre las palmeras, mesas elegantemente dispuestas con arreglos de flores blancas y rosas, las preferidas de su madre, y la piscina iluminada creaba un efecto mágico con sus reflejos ondulantes. Alberto había contratado a los mejores profesionales de la Ciudad de México, chefs renombrados, músicos tradicionales, meseros experimentados. Nada era demasiado bueno para doña Rosa Martínez. Pero el regalo que ella realmente quiere, no puedo simplemente encargarlo, pensó con un suspiro profundo. Una nuera, nietos, una familia para continuar nuestro legado. El toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Don Alberto? Llamó Hernández, su asistente personal. Los primeros invitados llegarán en 40 minutos y doña Rosa acaba de preguntar si puede bajar. Dile que espere 15 minutos más, por favor. Quiero que todo esté perfectamente listo cuando ella venga, respondió, ajustando su corbata y saco frente al espejo. ¿Y el equipo de servicio ya está todo posicionado? Sí, señor. Los meseros están recibiendo las últimas instrucciones en el área de servicio. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, Joana de Campos ajustaba nerviosamente el lazo de su moño de uniforme. Era su primera vez trabajando en un evento tan lujoso, y la responsabilidad pesaba sobre sus hombros estrechos. A los 26 años, acumulaba trabajos para mantener a su madre enferma en su pequeño apartamento en el barrio de Tlatelolco. Este servicio extra como mesera especializada en bebidas pagaría por las medicinas del mes entero. Joana, te encargarás exclusivamente de la mesa de champán cerca de la piscina, explicó el coordinador, entregándole una bandeja plateada. Es el área VIP, donde estará la homenajeada y los invitados más importantes. Recuerda, postura impecable, sonrisa discreta, ojos atentos. Servir y prácticamente desaparecer, ¿entendido? Sí, señor, respondió, tratando de esconder el temblor en sus manos. Una copa rota de ese cristal francés podría costar su salario de la semana.
Mientras memorizaba los nombres de las diferentes marcas de champán, Joanna observaba el movimiento de los otros empleados. Todos parecían habituados a servir en mansiones como aquella. Para ella, cada objeto, cada mueble, era como algo salido de las revistas que hojeaba en las filas del mercado. Respiró profundo, repitiendo mentalmente las instrucciones recibidas en el entrenamiento relámpago de aquella tarde. Tú puedes, Joanna, se dijo a sí misma. Piensa en mamá, en las medicinas, en el alquiler de este mes. Al otro lado de la mansión, en la habitación principal, Rosa Martínez daba los últimos toques a su maquillaje suave. A los 65 años, su rostro revelaba la elegancia de quien envejeció con dignidad, sin tratar de esconder las marcas del tiempo. Su cabello gris, perfectamente arreglado en un moño bajo, enmarcaba facciones que habían sido celebradas como unas de las más bellas de la alta sociedad mexicana décadas atrás. Rosa sabía de la fiesta desde hacía semanas. Era imposible esconder algo así de la perspicacia de una madre, especialmente cuando los proveedores llamaban por error para confirmar detalles o cuando los empleados de la casa susurraban por los pasillos. Pero fingiría sorpresa, como siempre hacía en las celebraciones que Alberto preparaba. Su hijo se esforzaba tanto para agradarla, para compensar la ausencia del padre, que lo mínimo que podía hacer era retribuir con el entusiasmo que él esperaba. Ajustó los aretes de perlas, regalo del último aniversario de boda con José, y miró la fotografía de su esposo sobre la mesita de noche. Es igualito a ti, mi amor, susurró al retrato. Determinado, brillante en los negocios, respetado por todos. Multiplicó todo lo que construimos juntos. Pero se olvidó de vivir, como tú casi te olvidaste hasta que me conociste. Una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios mientras aplicaba un toque de perfume en sus muñecas. Me estoy poniendo vieja, José. Quiero tanto ver a nuestros nietos antes de reunirme contigo. Alberto necesita a alguien que lo haga sonreír como yo te hacía sonreír a ti. Alguien que le recuerde que hay más en la vida que contratos y reuniones. El toque suave en la puerta interrumpió su conversación silenciosa. Doña Rosa, llamó el ama de llaves. Don Alberto pide que la señora espere unos minutos más antes de bajar. Parece que algunos detalles todavía están siendo finalizados. Dile a mi hijo que estoy aprovechando para descansar un poco, respondió. Bajaré cuando él crea que es el momento adecuado. Cuando el ama de llaves se alejó, Rosa volvió a admirar el vestido azul marino que había elegido para la ocasión. Era elegante sin ser ostentoso, exactamente como José siempre decía que ella debía vestirse. La elegancia es susurrar, no gritar, solía decir. De vuelta al jardín, Alberto supervisaba personalmente los últimos ajustes en la decoración. La mesa de regalos ya estaba repleta de paquetes elegantemente envueltos, aunque sabía que ninguno de aquellos objetos caros significaría tanto para su madre como una simple noticia: mamá conocía a alguien especial. Señor Martínez, se acercó el chef contratado. Los canapés especiales que usted solicitó están preparados. ¿Los servimos cuando doña Rosa baje? Perfecto, Martín. Recuerde que a mi madre le encantan los tradicionales, especialmente aquellos con salsa de aguacate y limón. Tenga siempre algunos cerca de ella. No se preocupe, señor Martínez. Me aseguré de incluir todos los sabores favoritos de su madre. A medida que los primeros invitados comenzaban a llegar, Alberto revisó su reloj nuevamente. Familiares, amigos cercanos, viejos compañeros de negocios de su padre, todos importantes en la vida de Rosa. Ajustó la iluminación alrededor de la piscina con un control remoto, creando el ambiente perfecto para la celebración. Mientras tanto, Joanna tomaba posición junto a la mesa de bebidas cerca de la piscina. Las botellas de champán reposaban en cubos de hielo finamente decorados, las copas de cristal alineadas como soldados en formación. Observaba discretamente a los invitados que llegaban, mujeres en vestidos elegantes, hombres en trajes impecables. Conversaciones en un español cargado de expresiones que revelaban educación privilegiada y viajes al extranjero. Otro mundo, pensó, recordando su barrio bullicioso donde los niños jugaban fútbol en la calle y las familias compartían comidas sencillas en las aceras durante los fines de semana calurosos. El contraste entre aquella mansión y su pequeño apartamento no podría ser mayor.
El coordinador del evento dio la señal. Doña Rosa estaba a punto de bajar. Todos los empleados asumieron sus posiciones, los músicos prepararon sus instrumentos, las luces fueron ajustadas para el momento perfecto. Alberto se posicionó al pie de la escalera principal, el corazón acelerado como si fuera un niño nuevamente, ansioso por ver la sonrisa de su madre al abrir un regalo de Navidad. El murmullo de los invitados disminuyó cuando Rosa apareció en lo alto de la escalinata. Elegante, serena, con una sonrisa que iluminaba el ambiente más que todas las luces estratégicamente posicionadas. Un suspiro colectivo de admiración recorrió el salón. Incluso después de décadas en la alta sociedad mexicana, la presencia de Rosa Martínez todavía causaba esa reacción. «Sorpresa, mamá», exclamó Alberto, abriendo los brazos mientras los músicos comenzaban a tocar la canción favorita de ella. La sonrisa de Rosa se amplió, sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, y por un momento, solo un breve momento, Alberto vio nuevamente a la joven mujer de las fotografías antiguas. Aquella que bailaba con su padre en las fiestas de verano y reía con abandono. «Mi hijo», respondió ella, bajando graciosamente los escalones. «¿No necesitabas hacer todo esto para la mejor madre del mundo? Esto es solo el comienzo», dijo Alberto, tomándola del brazo y conduciéndola al jardín donde todos los invitados esperaban para felicitarla. El evento fluía perfectamente. Joana servía copas de champán con precisión y discreción, observando de reojo la interacción entre el anfitrión y su madre. Notó el cariño genuino en el modo como él sostenía el brazo de ella, como inclinaba la cabeza para escuchar lo que ella decía incluso en medio del ruido de la fiesta. Había algo conmovedor en aquella relación que la hizo pensar en su propia madre, sola en el pequeño apartamento, probablemente viendo las telenovelas mientras esperaba noticias de su hija. La noche avanzaba en armonía. Los invitados circulaban por los jardines iluminados, apreciando la música y la comida primorosamente preparada. Rosa recibía felicitaciones y abrazos, siempre con la elegancia discreta que la caracterizaba. Alberto permanecía cerca, orgulloso y atento a cualquier necesidad de su madre. Alrededor de las 11, cuando la fiesta alcanzaba su apogeo, Rosa se sintió ligeramente cansada. Buscó un momento de tranquilidad, alejándose discretamente hacia el área más calmada del jardín, cerca de la piscina. Se sentó en su silla favorita, aquella que Alberto había posicionado estratégicamente para que pudiera contemplar el agua iluminada. «¿Le gustaría más champán, señora?», ofreció Joana, acercándose con respeto. «Gracias, querida», respondió Rosa con una sonrisa gentil. «¿Y cuál es tu nombre?». «Joana de Campos, señora». «¿Has trabajado en muchas fiestas como esta?». «En realidad, es mi primera vez en un evento tan elegante», confesó Joana, sorprendiéndose con su propia honestidad. «Estás haciendo un trabajo excelente», comentó Rosa, observándola con interés genuino. «¿Tienes familia, Joana?». «Sí, señora. Vivo con mi madre. Estoy trabajando aquí para ayudar con sus medicinas». «Ella tiene», Joana se interrumpió, súbitamente consciente de que no era apropiado compartir detalles personales con los clientes. «¿Problemas de salud?», completó Rosa con gentileza. «Entiendo. Una hija dedicada es el mayor regalo que una madre puede recibir. Más valioso que todos esos regalos extravagantes», señaló en dirección a la mesa repleta de paquetes caros. Joana sonrió, conmovida por la simplicidad de aquella mujer obviamente rica y poderosa. «Su hijo parece muy dedicado a usted también». «¿Alberto?». Rosa sonrió. «Sí, es maravilloso. Hace todo por mí. Todo, excepto darme nietos», añadió con una risa suave. «Pero no debería estar conversando así contigo e interrumpiendo tu trabajo». «De ninguna manera, señora. Es un placer». Rosa se levantó, decidiendo caminar un poco alrededor de la piscina. Se sentía extrañamente cómoda en compañía de aquella joven mesera de ojos sinceros y sonrisa genuina. Había algo refrescante en su naturalidad, tan diferente de la formalidad calculada que normalmente la rodeaba. «¿Sabes, Joana?»,
En días como hoy, con toda esta celebración, extraño a mi esposo. Le encantaban las fiestas, siempre era el último en irse, comentó Rosa, mirando las luces que bailaban en la superficie del agua. José decía que la vida es muy corta para no aprovechar cada minuto de alegría. Mientras caminaban lentamente, Alberto observaba desde lejos, notando con sorpresa cómo su madre conversaba animadamente con una de las meseras. Era típico de Rosa, siempre tratando a todos con el mismo respeto, independientemente de su posición social. Fue esa cualidad la que hizo que José Martínez, entonces un joven empresario en ascenso, se enamorara de la hija de un profesor universitario sin grandes posesiones. De repente, un grito agudo cortó el aire, seguido por un fuerte estruendo. Uno de los meseros había tropezado cerca de la mesa de postres, derribando una torre de bandejas. El ruido resonó por el jardín, asustando a todos los presentes. Rosa, sobresaltada por el sonido repentino, dio un paso en falso al borde de la piscina. Su tacón fino se atascó en una pequeña grieta entre las piedras ornamentales del piso, desequilibrándola. En cuestión de segundos, su cuerpo se inclinó peligrosamente sobre el agua. Joana, que estaba a solo unos pasos de distancia, percibió inmediatamente lo que estaba a punto de suceder. Sin pensarlo dos veces, dejó caer la bandeja con copas vacías y se lanzó en dirección a Rosa. Pero era demasiado tarde para impedir la caída, la señora ya había caído al agua con un chapoteo que llamó la atención de todos. Sin dudar ni un segundo, Joana saltó a la piscina, todavía vestida con su uniforme completo. El agua fría envolvió su cuerpo mientras nadaba en dirección a Rosa, que luchaba por mantenerse a flote, claramente desorientada por el susto e incapaz de nadar con el vestido pesado. «Estoy aquí, doña Rosa», gritó Joana, alcanzándola y apoyándola con firmeza. «Quédese tranquila, voy a ayudarla». Con movimientos precisos, incluso con la ropa empapada dificultando sus movimientos, Joana logró conducir a Rosa hasta el borde de la piscina, donde varios invitados ya se aglomeraban, incluyendo a Alberto, que había corrido desesperadamente al ver a su madre caer. «Mamá. Dios mío», exclamó él, extendiendo los brazos para ayudar a sacar a Rosa del agua. «Estoy bien, mijo, estoy bien», aseguró Rosa, tosiendo un poco mientras era amparada por varias manos. «Gracias a esta joven. Saltó para salvarme sin pensarlo dos veces». Todas las miradas se volvieron hacia Joana, que emergía de la piscina completamente empapada, el uniforme negro y blanco pegado al cuerpo, el cabello oscuro goteando sobre el rostro sonrojado. Se sentía extremadamente consciente de la atención repentina, especialmente de la mirada intensa de Alberto Martínez fija en ella. «Alguien traiga toallas, rápido», ordenó Alberto, todavía sosteniendo a su madre firmemente. Sus ojos, sin embargo, no conseguían desviarse de aquella joven que, sin ninguna vacilación, se había lanzado al agua para salvar a la persona más importante de su vida. Joana intentaba acomodar su cabello empapado, incómoda por la situación y por la atención de todos aquellos ricos invitados. El coordinador del evento se acercó corriendo con toallas, su rostro una mezcla de preocupación e irritación, preocupación por el bienestar de doña Rosa, irritación por el posible desastre en la fiesta perfecta. «Gracias», susurró Rosa, sosteniendo la mano de Joana mientras alguien la envolvía con una toalla seca. «Fuiste muy valiente». «Cualquier persona hubiera hecho lo mismo, señora», respondió Joana, temblando ligeramente por el frío del agua nocturna. Alberto todavía no había dicho una palabra, paralizado entre el susto por la caída de su madre y la admiración por el acto instintivo de aquella mesera desconocida. Finalmente, recuperando la compostura, se acercó a Joana. «No sé cómo agradecerte», dijo, su voz grave cargada de emoción sincera. «Salvaste a mi madre». «Por favor, no es necesario agradecer», respondió Joana, extremadamente consciente de su apariencia descompuesta y de la cercanía de aquel hombre elegante. «Solo hice lo que era correcto». Rosa, ya recuperada del susto inicial y observando la interacción entre su hijo y la joven, notó algo que no veía hacía mucho tiempo: la mirada de Alberto había cambiado. No era solo gratitud lo que brillaba en sus ojos, sino algo más,
algo que recordaba la forma en que José la miraba décadas atrás cuando se conocieron. Alberto, querido, intervino Rosa con voz tranquila, creo que nuestra heroína necesita ropa seca y un lugar para recomponerse. ¿Tal vez podamos prestarle algo mío? Claro, mamá, respondió él, todavía sin conseguir desviar completamente la mirada de Joana. Hernández, por favor, acompaña a la señorita, dudó, dándose cuenta de que no sabía su nombre. Joana, completó Rosa. Joana de Campos. Señorita Campos hasta la habitación de huéspedes y proporcione todo lo que necesite, finalizó Alberto. No, realmente no es necesario, protestó Joana, mortificada ante la idea de usar ropa de aquella familia. Insisto, dijo Alberto con firmeza gentil. Es lo mínimo que podemos hacer. Mientras Joana era conducida al interior de la mansión, acompañada por miradas curiosas de los invitados, el murmullo de la fiesta gradualmente volvía a la normalidad. Rosa, envuelta en toallas secas y sentada en una silla cómoda, observaba a su hijo con una sonrisa discreta. Alberto parecía repentinamente distraído, mirando repetidamente en la dirección por donde Joana había desaparecido. ¿Estás realmente bien, mamá? Preguntó por tercera vez en pocos minutos, arrodillándose a su lado. Mejor imposible, mijo, respondió Rosa con un brillo pícaro en los ojos. ¿Sabes? Esa Joana me recordó mucho a mí cuando era joven. La misma determinación, el mismo coraje. Alberto asintió, sin percibir completamente el sentido más profundo en las palabras de su madre. Su mente estaba ocupada con la imagen de aquella joven saltando a la piscina sin vacilación, arriesgándose para salvar a alguien que apenas conocía. ¿Ella trabaja en eventos como este?, preguntó, intentando sonar casual. Por lo que entendí, no. Dijo que era su primera vez en una fiesta como esta, respondió Rosa, ocultando una sonrisa. Conocía bien a su hijo para notar las señales sutiles de interés. Mencionó que trabaja para ayudar a su madre enferma. Una joven muy dedicada a la familia, por lo que pude percibir. Alberto absorbió aquella información en silencio, sintiendo una extraña conexión con aquella desconocida. Durante años, se había rodeado de personas interesadas en su fortuna, su posición social, sus conexiones. La acción desinteresada de Joana, saltando al agua sin pensar en su uniforme, su trabajo o su apariencia, solo para ayudar a alguien en peligro, tocó algo profundo dentro de él. Creo que debemos hacer algo para agradecerle adecuadamente, comentó, levantándose y ajustando su saco húmedo por el contacto con su madre empapada. Coincidió plenamente, respondió Rosa con una sonrisa significativa. Algo muy especial. Dentro de la mansión, en la lujosa habitación de huéspedes, Joana observaba atónita el espacio más grande que todo su apartamento. Una empleada había proporcionado ropa seca, un vestido sencillo pero elegante que pertenecía a Rosa, claramente de una época anterior, pero aún así más fino que cualquier prenda que Joana hubiera usado. Mamá no va a creer cuando le cuente, pensó, tocando la tela delicada con reverencia. Estaba vivamente consciente de que, en condiciones normales, jamás tendría permiso para estar en aquella habitación, vestir aquellas ropas, ser tratada como una invitada importante. Después de cambiarse, Joana debatió internamente sobre qué hacer a continuación. ¿Debería volver a la fiesta y retomar sus funciones como si nada hubiera ocurrido? ¿O debería agradecer por la ropa prestada e irse discretamente? La idea de enfrentar nuevamente todas aquellas miradas curiosas, especialmente las de Alberto Martínez, hacía que su corazón se acelerara por razones que no podía explicar completamente. Un toque suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Señorita Campos? Era la voz del asistente personal de Alberto. Don Alberto quisiera hablar con usted cuando esté lista. ¿Puedo informarle que ya está presentable? Sí, claro, respondió automáticamente, ajustando nerviosamente el vestido prestado. Algunos minutos después, Alberto golpeó suavemente a la puerta de la habitación. Cuando Joana abrió, él parecía haberse recompuesto completamente. Había cambiado el saco húmedo por uno nuevo, impecable. Solo sus ojos, aún intensos y enfocados en ella,
revelaban que algo dentro de él había sido profundamente afectado por los eventos de la noche. Señorita Campos, comenzó formalmente, no tengo palabras suficientes para agradecer lo que hizo esta noche. Mi madre dudó, buscando las palabras correctas, es todo para mí. Si algo le hubiera sucedido. Por favor, don Alberto, cualquier persona habría hecho lo mismo, interrumpió Joana, incómoda con el agradecimiento formal. Estoy feliz de que doña Rosa esté bien. Es una señora muy amable. Alberto sonrió, notando cómo el vestido sencillo de su madre parecía transformarse en algo especial cuando lo usaba Joana. Había una dignidad natural en ella que trascendía la ropa o el ambiente. Aún así, quisiera expresar mi gratitud adecuadamente. Si hay algo que pueda hacer. El pensamiento inmediato de Joana fue sobre las medicinas caras de su madre, las cuentas atrasadas, la reparación necesaria en el techo del pequeño apartamento. Pero algo le impidió mencionar cualquier cosa material. No quería que este hombre pensara que había un precio para su acción. Su gratitud es más que suficiente, don Alberto. De verdad. Él la estudió por un momento, intrigado. En su mundo, raramente encontraba personas que no buscaban algún tipo de ventaja en el contacto con su familia. Mi madre quisiera que usted volviera a la fiesta, no como empleada, sino como nuestra invitada de honor, dijo finalmente. Si está dispuesta, claro. Joana sintió su rostro enrojecer intensamente. La idea de mezclarse con aquellas personas como una igual parecía absurda. Yo no sabría cómo, no pertenezco a... Salvó la vida de la anfitriona, interrumpió Alberto gentilmente. Creo que eso le da todo el derecho de estar entre nosotros. Además, añadió con una sonrisa leve, mi madre insistió específicamente. Algo en la forma como él la miraba, una mezcla de respeto y curiosidad genuina, hizo que Joana asintiera en concordancia. Tal vez fuera solo una noche, un breve vislumbre de otro mundo, una historia para contarle a su madre en los próximos años. En ese caso, será un honor, respondió, sorprendiéndose con su propia valentía. Alberto le ofreció el brazo educadamente, y juntos volvieron al jardín donde la fiesta continuaba. Al verlos aproximarse, Rosa sonrió con una satisfacción que iba mucho más allá del alivio por el escape de la casi tragedia en la piscina. Por primera vez en años, veía algo diferente en los ojos de su hijo, una chispa de interés auténtico por alguien más allá del círculo habitual de negocios y compromisos sociales. Cuando Alberto presentó a Joana a los invitados cercanos como la heroína de la noche, Rosa observó atentamente la reacción de su hijo. La forma como él permanecía al lado de Joana, discretamente atento, protector, le recordó intensamente a José en los primeros días de su relación. Tal vez, pensó para sí misma, el verdadero regalo de aquel Día de las Madres no había sido planeado por nadie. Vino en forma de un accidente y una joven lo suficientemente valiente para saltar al agua sin pensarlo dos veces. La noche avanzó, y Joana se sorprendió con la naturalidad con que Rosa la incluía en las conversaciones, como si siempre hubiera pertenecido a aquel grupo. Alberto permanecía cerca, atento pero respetuoso, claramente fascinado por la simplicidad y autenticidad de aquella joven que parecía tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan a gusto entre los invitados elegantes. Cuando la fiesta finalmente comenzó a dispersarse y los últimos invitados se despedían, Rosa sostuvo las manos de Joana entre las suyas. Esta noche fue muy especial, querida. No solo por haberme salvado, sino por haber traído algo nuevo a esta casa, dijo con una mirada significativa en dirección a Alberto, que conversaba con algunos invitados a pocos metros de distancia. Usted es muy amable, doña Rosa, respondió Joana, genuinamente conmovida. Fue un honor conocerla. Espero que no sea la última vez que nos encontremos, comentó Rosa con una sonrisa llena de intenciones. Tengo la sensación de que mi hijo también querría volver a verte. Joana sintió su rostro calentarse nuevamente, incapaz de formular una respuesta adecuada. Alberto se acercó en aquel momento, como si hubiera sentido que hablaban de él. Voy a disponer un chofer para llevar a la señorita Campos a casa con seguridad, informó, dirigiéndose a su madre pero mirando a Joana. No es necesario, puedo tomar el autobús nocturno, protestó Joana,
aunque la idea de esperar en la parada a esa hora no era particularmente atractiva. Insisto, dijo Alberto con gentil firmeza. Luego, dudó por un momento antes de añadir, de hecho, si me lo permite, me gustaría llevarla personalmente. Así podré asegurarme de que llegue con seguridad. Antes de que Joana pudiera responder, Rosa intervino con una sonrisa cálida. Es una excelente idea, mijo. La noche está tan agradable para un paseo. Yo no quiero molestar, comenzó Joana, pero la mirada decidida de Alberto la hizo callar. No es molestia alguna, aseguró él. Es lo mínimo que puedo hacer por quien salvó a mi madre. Mientras el chofer traía el coche a la entrada principal, Rosa abrazó a Joana con genuino cariño. Gracias nuevamente, querida. No solo por salvarme, sino por traer una nueva luz a esta noche. Joana devolvió el abrazo, conmovida por la sinceridad de aquella señora elegante que la trataba como igual. Al entrar en el lujoso coche junto a Alberto, se sintió como en un sueño improbable. El contraste entre su vida cotidiana y aquel momento era surrealista. Durante el trayecto por las calles nocturnas de la Ciudad de México, un silencio cómodo se estableció. Alberto ocasionalmente lanzaba miradas discretas hacia Joana, intrigado por aquella joven sencilla que había demostrado más coraje y carácter que muchas personas de su círculo social. ¿Por qué saltó a la piscina sin dudar?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Podría haber perdido su empleo, arruinado su uniforme. Joana reflexionó por un momento antes de responder con simplicidad. Algunas cosas son más importantes que empleos o uniformes, don Alberto. Su madre necesitaba ayuda. No pensé en las consecuencias. Aquella respuesta, tan auténtica y directa, tocó algo profundo en Alberto. Durante años, se había rodeado de personas calculadoras, para quienes cada acción era medida por potenciales beneficios. Al llegar al modesto barrio de Tlatelolco, Alberto observó el ambiente con nuevos ojos. Niños todavía jugaban en las aceras a pesar de la hora avanzada, vecinos conversaban en pequeños grupos, música suave escapaba de ventanas abiertas. Había una vida vibrante allí, tan diferente de la formalidad estéril de su mundo. Es aquí, indicó Joana, señalando un edificio sencillo pero bien cuidado. Alberto bajó para abrir la puerta del coche. Al ayudarla a salir, sus dedos tocaron brevemente los de ella, provocando una corriente inesperada de electricidad entre ambos. Señorita Campos. Joana se corrigió, abandonando la formalidad. Me gustaría, dudó, repentinamente inseguro como nunca quedaba en negociaciones millonarias. Me gustaría volver a verla. Joana lo miró, sorprendida por aquellas palabras directas. En los ojos de él, no había el interés casual de un hombre rico por una mesera bonita, sino algo más profundo, más auténtico. ¿Por qué?, preguntó con franqueza característica. La pregunta tomó a Alberto por sorpresa. Estaba acostumbrado a personas que nunca cuestionaban sus motivaciones, solo aceptaban lo que ofrecía. Porque en una noche usted mostró más coraje y sinceridad que muchas personas que conozco desde hace años, respondió con igual franqueza. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, estoy curioso por conocer a alguien de verdad. Joana sonrió, conmovida por la honestidad de aquella respuesta. Tal vez podamos vernos nuevamente, concedió, sin prometer nada. Alberto sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó. Mi número personal. No es el que doy a los contactos de negocios. Joana aceptó la tarjeta, consciente del significado de aquel gesto. Buenas noches, don Alberto. Solo Alberto, por favor. Buenas noches, Alberto, repitió ella, pronunciando su nombre de forma íntima y natural. Mientras el coche se alejaba, Joana permaneció de pie por un momento, la tarjeta entre sus dedos, el vestido prestado todavía trayendo el perfume de aquella casa lujosa. Sabía que había algo extraordinario en aquel encuentro inesperado, algo que trascendía las diferencias sociales y las circunstancias improbables de sus vidas. En su apartamento, encontró a su madre dormida en el sillón, la televisión aún encendida en las telenovelas nocturnas. Al cubrirla con una manta ligera, pensó en Rosa Martínez y en el amor evidente que su hijo tenía por ella.
Tal vez, después de todo, los ricos no fueran tan diferentes en las cosas que realmente importaban. Durante los días siguientes, Joanna intentó retomar su rutina normal. Regresó a su trabajo regular como camarera en un restaurante del centro, lavó y devolvió cuidadosamente el vestido prestado con una nota de agradecimiento. Y trató de convencerse a sí misma de que aquella noche había sido simplemente un evento extraordinario que pronto se desvanecería en su memoria. Pero la tarjeta de Alberto permanecía sobre su mesita de noche, y cada vez que la miraba, revivía la intensidad de aquellos momentos, el agua fría envolviéndola. La mirada de él fija en ella mientras emergía de la piscina, la gentileza en su voz cuando le pidió volver a verla. Una semana después, mientras servía mesas en el restaurante, Joanna levantó la mirada y se encontró con Alberto Martínez sentado solo en una mesa del rincón, vestido de manera informal. Observándola con una mezcla de nerviosismo y esperanza que parecía completamente fuera de lugar en un hombre de su posición. Sorprendida, se acercó a su mesa. ¿Cómo encontró este lugar?, preguntó, olvidando las formalidades del servicio. Pregunté en el edificio donde vive, respondió él con sencillez. Estoy aquí como cliente, pero en realidad vine a darle dos noticias. Mi madre está organizando una pequeña cena este domingo y quiere que sea nuestra invitada de honor. Y también, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, decidí tomar más tiempo libre del trabajo. Hay cosas más importantes en la vida que contratos y reuniones. Los ojos de Joanna se encontraron con los de Alberto, y en aquel momento, ambos supieron que algo había comenzado, algo que ni las diferencias sociales ni las circunstancias improbables de su encuentro podrían detener. Un nuevo capítulo que, quizás, traería a Rosa Martínez el regalo que tanto había deseado. 6 meses habían pasado desde aquella noche en que Joanna saltó a la piscina para salvar a Rosa Martínez. 6 meses de cambios que ni ella misma habría podido imaginar mientras servía champán en aquel jardín iluminado. El restaurante donde Joanna trabajaba quedaba a pocas cuadras del Parque Chapultepec. Era un domingo por la mañana de otoño y las hojas doradas caían suavemente sobre los caminantes. Joanna había terminado su turno temprano y caminaba tomada del brazo de Alberto, una imagen que todavía atraía miradas curiosas de quienes reconocían al empresario Martínez en compañía de aquella joven sencilla. ¿En qué piensas?, preguntó Alberto, notando la expresión contemplativa de Joanna mientras observaba a una familia con niños pequeños jugando cerca de la fuente. En cómo cambia la vida, respondió ella, apretando suavemente su brazo. Hace 6 meses servía champán en la fiesta de tu madre, preocupada por no romper una copa. Ahora. Alberto sonrió, completando la frase en su mente. Ahora caminamos juntos por el parque como cualquier pareja normal, excepto que todavía aparecemos ocasionalmente en las revistas de sociales bajo titulares sensacionalistas. El interés mediático había sido intenso al principio, cuando se hizo pública su relación con una simple mesera. Pero pronto encontraron algo más interesante sobre qué hablar, y Alberto agradeció profundamente que Joanna nunca se dejara intimidar por aquella atención no deseada. Los primeros meses no habían sido fáciles. La alta sociedad mexicana, ese círculo exclusivo al que Alberto pertenecía por nacimiento, había recibido la noticia de su relación con una mezcla de curiosidad morbosa y escepticismo. Las invitaciones a eventos sociales comenzaron a llegar con y acompañante en lugar del nombre de Joanna, un detalle aparentemente insignificante pero cargado de significado. ¿Te acuerdas de la cara de Victoria Sandoval cuando nos vio llegar juntos a la gala de beneficencia?, comentó Alberto con una sonrisa mientras se dirigían hacia donde habían estacionado el coche. Joanna rió suavemente, recordando a la elegante señora de la alta sociedad que había sido una de las pretendientes que Rosa consideraba adecuadas para su hijo antes de conocerla. Creo que nunca había visto a alguien tan sorprendido de ver a otra persona sostener correctamente un tenedor de mariscos. Esperaban que te comportaras como en Mujer Bonita, bromeó Alberto, refiriéndose a la famosa película. No sabían que mi madre te había estado dando clases intensivas de etiqueta social durante semanas. Aquello había sido idea de Rosa. No porque considerara que Joanna necesitaba refinarse, sino para darle las herramientas necesarias para navegar cómodamente en ese nuevo mundo. El protocolo es como un idioma extranjero, querida, le había explicado.
No te hace mejor o peor persona saberlo, pero te facilita la comunicación en ciertos ambientes. ¿Crees que tu madre estará bien con la sorpresa?, preguntó Joanna, cambiando de tema mientras Alberto arrancaba el coche. Estará encantada, aseguró él con una sonrisa. No hay nada que le guste más que sus domingos familiares, y hace semanas que sugiere sutilmente que deberíamos tener noticias importantes para compartir. Joanna rió suavemente, recordando las insinuaciones cada vez menos sutiles de Rosa durante las últimas cenas dominicales. La relación entre ella y la madre de Alberto había florecido de manera sorprendentemente natural. Lejos de la actitud elitista que Joanna había temido, Rosa la había acogido con un cariño genuino, tratándola más como a la hija que nunca tuvo que como a la novia de su hijo. Todavía no puedo creer que aceptaras mi propuesta bajo estas circunstancias tan poco románticas, comentó Alberto mientras conducía por las elegantes avenidas de la ciudad. ¿Poco románticas? Joanna fingió indignación mientras acomodaba su sencillo vestido azul, el mismo color que usaba cuando se conocieron. Me pediste matrimonio mientras ayudaba a tu madre a hacer churros en la cocina, con las manos llenas de masa y la cara con harina. Fue perfectamente romántico. Alberto rió, recordando el momento. Había planeado una propuesta elaborada, cena en la terraza de un hotel exclusivo, músicos, anillo escondido en el postre, todo el cliché que se esperaría de alguien en su posición. Pero al ver a Joanna y a su madre en la cocina de la mansión, riendo como viejas amigas mientras preparaban la receta familiar de churros, supo que no había momento más perfecto que ese. Se había quedado observándolas desde la puerta, fascinado por la naturalidad con que Joanna se había integrado a su vida, como había traído alegría no solo a él sino también a Rosa. Y de repente, las palabras simplemente salieron de su boca, interrumpiendo la animada discusión entre ambas mujeres sobre la cantidad correcta de canela en la receta. «Cásate conmigo», había dicho, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que ambas podrían escucharlo. Joanna se había quedado inmóvil, con las manos cubiertas de masa y los ojos muy abiertos. Rosa, siempre intuitiva, había murmurado algo sobre revisar el horno y había desaparecido discretamente, dejándolos solos. ¿Hablas en serio?, había preguntado Joanna, con una mezcla de sorpresa y esperanza en su voz. Y Alberto se había acercado, tomando sus manos cubiertas de masa entre las suyas, sin importarle ensuciar su camisa de diseñador. Nunca he hablado más en serio en mi vida, había respondido. Te amo, Joanna de Campos. Me has enseñado que la vida es mucho más que contratos y reuniones. Quiero construir un futuro contigo, despertar cada mañana a tu lado, envejecer juntos. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Y ella, con lágrimas en los ojos y harina en la mejilla, había dicho sí con una simplicidad y sinceridad que ninguna propuesta elaborada podría haber igualado. A propósito, ¿cómo va la mudanza de tu madre?, preguntó Alberto, interrumpiendo los recuerdos de Joanna mientras se acercaban al elegante barrio de Polanco, donde la mansión Martínez los esperaba para el almuerzo dominical. Ya está casi instalada en el nuevo apartamento, respondió Joanna. Todavía insiste en que es demasiado grande para ella sola, pero la cercanía al hospital para sus terapias lo compensa. Además, creo que secretamente disfruta tener espacio para todas sus plantas. El cambio había sido gradual. Primero fue la invitación de Rosa para que la madre de Joanna recibiera tratamiento con los mejores especialistas, luego vino la oferta del apartamento más cercano al hospital, en una zona segura y tranquila. Joanna inicialmente había resistido, temiendo que Alberto y su madre pensaran que su interés era económico. Pero fue la propia madre de Joanna quien la convenció de aceptar. El orgullo no cura enfermedades, hija. Lo que más había sorprendido a Joanna fue la facilidad con que su madre y Rosa habían conectado, superando barreras sociales y económicas que parecían infranqueables. Dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por el amor a sus hijos y por una sabiduría que solo los años y las experiencias de vida pueden otorgar. ¿Le has dicho algo a tu madre sobre nuestra sorpresa?, preguntó Alberto, estacionando el coche frente a la imponente entrada de la mansión. No, quería que fuera especial para las dos, respondió Joanna, sintiendo un cosquilleo de anticipación en el estómago.
Al llegar a la mansión Martínez, Hernández, el asistente personal de Alberto, los recibió con su formal eficiencia habitual, aunque ahora sus ojos reflejaban un respeto genuino hacia Joana, algo que había evolucionado con el tiempo. Doña Rosa los espera en el jardín trasero, informó mientras tomaba sus abrigos. Parece particularmente animada hoy. ¿Le comentó algo sobre la sorpresa?, preguntó Alberto en voz baja. No, señor, aunque me preguntó 3 veces si confirmaría su reservación en el restaurante favorito de la señorita Joana para la próxima semana, respondió Hernández con una sonrisa discreta. Y ha estado revisando catálogos de ropa de bebé toda la mañana. Definitivamente sospecha algo, murmuró Joana a Alberto mientras caminaban hacia el jardín. El jardín trasero de la mansión Martínez lucía especialmente hermoso aquel domingo de otoño. Las flores de temporada formaban manchas de color entre el verde del césped perfectamente cortado, y la luz dorada del mediodía bañaba el espacio con una calidez que invitaba a la conversación tranquila. La piscina, escenario de aquel primer encuentro inolvidable, resplandecía con aguas tranquilas, muy diferentes de aquella noche turbulenta. Rosa estaba sentada en su silla favorita, junto a una pequeña mesa preparada con aperitivos y bebidas. Al verlos, su rostro se iluminó con esa sonrisa que Alberto recordaba de su infancia, antes de que las preocupaciones y responsabilidades de la edad adulta la hicieran más reservada. «Mijos», exclamó, levantándose para recibirlos con abrazos cálidos. «Pensé que llegarían más tarde. El restaurante no estaba tan ocupado hoy, así que pude salir antes», explicó Joana, besando la mejilla de Rosa. «Mejor así, tenemos más tiempo para conversar», respondió Rosa, conduciendo a ambos hacia la mesa. «Preparé esos bocadillos que tanto te gustan, Joana. Y Alberto, mandé traer ese vino español que compartimos en tu cumpleaños». Mientras se acomodaban, Alberto y Joana intercambiaron miradas cómplices. Habían planeado esperar hasta el postre para compartir su noticia, pero la anticipación hacía difícil mantener el secreto. «¿Y cómo va todo en el restaurante, querida?», preguntó Rosa, sirviendo bebidas para todos. «Muy bien», respondió Joana. Aunque, dudó, mirando a Alberto, quien asintió animándola a continuar. «De hecho, eso es parte de lo que queríamos hablar contigo hoy». Rosa intentó disimular su entusiasmo, fingiendo sorpresa. «Ah, ¿sí? ¿Ocurre algo especial?». Alberto tomó la mano de Joana sobre la mesa, un gesto que ya era natural entre ellos pero que siempre hacía que el corazón de Rosa se llenara de alegría. «Mamá, tenemos una noticia importante», comenzó Alberto, con una sonrisa imposible de contener. «Joana y yo nos vamos a casar». A pesar de haberlo sospechado durante semanas, los ojos de Rosa se llenaron instantáneamente de lágrimas de felicidad. Se llevó una mano al pecho, como para contener la emoción que amenazaba con desbordarla. «Dios mío, mis oraciones han sido escuchadas». Se levantó para abrazar a ambos, primero a Joana, luego a Alberto, y finalmente a los dos juntos, como si quisiera fusionarlos físicamente en su abrazo maternal. «Y hay más, mamá», añadió Alberto cuando Rosa finalmente volvió a sentarse, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. «Joana ha decidido dejar su trabajo en el restaurante». «¿De verdad?». Rosa miró a Joana con curiosidad. Sabía cuánto valoraba la joven su independencia. «Sí», confirmó Joana con una sonrisa nerviosa. «Porque voy a abrir mi propio restaurante. Un lugar pequeño, con comida tradicional mexicana, recetas de mi familia y, algunas tuyas también, si me las quieres compartir». Los ojos de Rosa se iluminaron aún más, si eso era posible. «Mi niña. ¡Qué maravillosa noticia! Por supuesto que te compartiré todas mis recetas». «Todas», exclamó con entusiasmo. Luego miró a su hijo con curiosidad. «¿Y tú, Alberto? ¿Qué piensas de esto?». «Creo que es una idea brillante», respondió él, con un orgullo evidente en su voz. «Joana tiene un talento natural para la cocina y una visión única. El restaurante será completamente suyo, financiado por sus ahorros y un préstamo regular de un banco, no un regalo ni una inversión mía». Ella insistió en eso.
Rosa asintió, comprendiendo perfectamente. En los meses de conocer a Joana, había aprendido a respetar profundamente su determinación de mantenerse fiel a sí misma, sin dejarse transformar por el mundo de lujo y privilegio al que Alberto pertenecía. «Es perfecto», declaró Rosa. «Absolutamente perfecto». «¿Y cuándo será la boda?» «En primavera», respondió Joana. «Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos». «En el jardín de esta casa», añadió Alberto. «Si estás de acuerdo, mamá». «¿Si estoy de acuerdo?» Rosa abrió los brazos con expresión de incredulidad. «Es lo que más he deseado». Pero, su rostro se tornó repentinamente serio. «Hay algo más que quiero preguntar, y perdónenme si soy demasiado directa. ¿Están pensando en darme nietos pronto?» Joana y Alberto intercambiaron otra mirada, esta vez con sonrisas que no podían ocultar. «De hecho, mamá», dijo Alberto, inclinándose hacia adelante y bajando la voz como si compartiera un secreto de estado, «esa es la tercera noticia que tenemos para ti hoy». Los ojos de Rosa se abrieron como platos, alternando rápidamente entre los rostros de ambos, buscando confirmación de lo que sospechaba. «Joana, tú estás». Joana asintió, con los ojos brillantes de emoción. «Estoy embarazada, doña Rosa». «De 2 meses». El grito de alegría de Rosa seguramente se escuchó hasta la calle principal. Se levantó tan rápidamente que casi volcó su silla, y corrió hacia Joana para abrazarla nuevamente, esta vez con tanto cuidado como entusiasmo, como si la joven fuera de porcelana fina. «Un nieto. Un nieto», repetía entre lágrimas y risas. «José, mi amor, vamos a ser abuelos», exclamó mirando hacia el cielo, como si su difunto esposo pudiera escucharla desde algún lugar. Alberto observaba la escena con el corazón lleno. Ver a su madre así de feliz, a la mujer que amaba radiante, sentir que finalmente estaba construyendo la familia que tanto había anhelado en secreto. Era más de lo que jamás pensó merecer. «Tenemos que celebrar», declaró Rosa, secándose nuevamente las lágrimas. «Hernández», llamó, y el asistente apareció casi instantáneamente, como si hubiera estado esperando justo detrás de la puerta. «Por favor, traiga el champán especial». «No, espere», se corrigió, mirando a Joana, «eso no sería adecuado. Traiga ese jugo espumoso de manzana que guardamos para ocasiones especiales, y llame a la cocinera. Tendremos un almuerzo extra especial hoy». Mientras Rosa daba instrucciones, Alberto se acercó a Joana y la envolvió en un abrazo tierno. «¿Estás feliz?», susurró en su oído. «Más de lo que nunca imaginé posible», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Aunque todavía me preocupa un poco cómo se tomarán algunos de tus amigos y socios de negocios la noticia de que te casas con una mesera». Alberto sonrió, besando suavemente su frente. «Ex mesera y futura restaurantera exitosa», la corrigió. «Además, quien no pueda alegrarse por nuestra felicidad no merece formar parte de nuestras vidas. Eso también lo aprendí de ti». El almuerzo se transformó en una celebración improvisada pero perfecta. Rosa ordenó preparar todos los platos favoritos de ambos, y mientras comían, los tres comenzaron a hacer planes entusiastas para el futuro, la boda en primavera, el restaurante que abriría en verano, y por supuesto, el bebé que llegaría en otoño. «Quiero que sepas algo, Joana», dijo Rosa durante un momento tranquilo, mientras disfrutaban del postre en la terraza. «El día que saltaste a esa piscina para salvarme, no solo me rescataste a mí. Salvaste a esta familia entera. Habíamos estado, como dormidos desde que José partió. Alberto se refugió en el trabajo, yo en mis recuerdos. Pero tú, con tu coraje y tu autenticidad, nos despertaste». Joana, conmovida, intentó responder, pero Rosa continuó. «José siempre decía que las grandes fortunas podían construir mansiones, pero no hogares. Que eso requería amor, valor y honestidad. Tú trajiste eso de vuelta a nuestras vidas». Alberto, que nunca había sido particularmente sentimental, sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su madre. Era cierto. La noche que conoció a Joana, algo cambió fundamentalmente en él.
No fue un cambio repentino ni dramático, sino una transformación gradual, un despertar a posibilidades que había olvidado que existían. Creo que merecemos un brindis, propuso, levantando su copa. Por las piscinas, los churros y las heroínas inesperadas. Rosa y Joana levantaron sus copas, riendo ante la peculiar combinación. Y por los nietos, añadió Rosa con picardía. Y por el amor, completó Joana, mirando a Alberto con esa expresión que siempre hacía que su corazón se acelerara como si fuera un adolescente nuevamente. Mientras brindaban bajo el sol de aquel domingo perfecto, Rosa no pudo evitar mirar discretamente hacia el cielo, imaginando a José observándolos desde algún lugar. «Lo logramos, mi amor», pensó. «Nuestro hijo encontró su camino». 7 meses después. El grito de Joana resonó por toda la sala de parto, mientras apretaba con fuerza la mano de Alberto, quien parecía más nervioso que ella misma. «Ya casi, mi amor». La animaba él, secándole el sudor de la frente con una toalla húmeda. «Lo estás haciendo increíblemente bien». En la sala de espera, Rosa caminaba de un lado a otro, incapaz de permanecer sentada. A su lado, la madre de Joana, Dolores, sostenía un rosario entre sus dedos, murmurando oraciones silenciosas. Las dos mujeres, tan diferentes en origen pero unidas por el amor a sus hijos, encontraban consuelo en la presencia de la otra. «Todo saldrá bien», aseguró Dolores, tomando la mano de Rosa. «Mi Joana es fuerte, como tú». Rosa asintió, agradeciendo la presencia tranquilizadora de aquella mujer que se había convertido en una amiga inesperada. Quien las viera ahora, compartiendo la angustiosa espera, difícilmente imaginaría sus orígenes dispares. Rosa, la matriarca de una de las familias más adineradas de México, Dolores. Una viuda que había criado sola a su hija trabajando como costurera. Y sin embargo, allí estaban, unidas por el inminente nacimiento que las convertiría a ambas en abuelas. Dentro de la sala de parto, Joana reunía sus últimas fuerzas. «Una vez más, señora Martínez», indicó la doctora. «Ya veo la cabeza». «Empuje». Con un último esfuerzo descomunal, Joana sintió como su cuerpo liberaba al pequeño ser que había llevado dentro durante 9 meses. Un llanto agudo y saludable inundó la habitación y las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de ambos padres. «Es una niña perfecta», anunció la doctora, colocando a la pequeña, aún cubierta de sangre y vernix, sobre el pecho de Joana. «Nuestra María», susurró Joana, acariciando con dedos temblorosos la cabecita cubierta de fino cabello oscuro. «María Josefina Martínez de Campos», completó Alberto, en honor a ambos abuelos ausentes, besando la frente de su esposa con infinita ternura. Cuando finalmente permitieron a las abuelas entrar a la habitación, el cuadro que encontraron quedaría grabado para siempre en sus memorias, Joana recostada en la cama hospitalaria, radiante a pesar del cansancio. Sosteniendo a la pequeña María, Alberto sentado al borde de la cama, con un brazo protector alrededor de ambas, mirándolas como si contemplara el mayor tesoro del universo. «Mamá, doña Dolores», llamó Alberto con voz emocionada, «les presentamos a su nieta». Rosa se acercó con pasos temblorosos, incapaz de contener las lágrimas. Cuando Joana le ofreció sostener a la pequeña, la tomó en sus brazos con una reverencia casi sagrada. «Hola, mi niña», susurró, observando el rostro perfecto que parecía una miniatura combinada de Joana y Alberto. «Te estábamos esperando desde hace mucho tiempo, aunque no lo supiéramos». Los ojos de la recién nacida, oscuros y curiosos, parecieron enfocarse por un momento en el rostro de su abuela, como reconociendo una conexión ancestral. Rosa sintió en ese instante que un ciclo se completaba, que la vida le devolvía multiplicado todo lo que alguna vez temió perder. Meses atrás, durante la boda íntima celebrada en el jardín de la mansión Martínez, Rosa había experimentado una felicidad que creía imposible después de la partida de José. Ver a su hijo unir su vida a la mujer que había traído luz a sus días, observar cómo el vientre de Joana ya mostraba la promesa de continuidad familiar. Sentir que el vacío dejado por su esposo comenzaba a llenarse con nuevas alegrías, había sido como renacer. Y ahora, sosteniendo a la pequeña María Josefina, sentía que su vida alcanzaba una plenitud perfecta.
La niña representaba no solo la unión de dos familias, sino la promesa de un futuro en el que el amor trascendía barreras sociales, prejuicios y expectativas impuestas. «Se parece a ti, Rosa», comentó Dolores, acercándose para admirar a su nieta. «Tiene tu misma expresión de dignidad». Rosa sonrió, observando los rasgos de la pequeña. «Pero tiene los ojos vivarachos de Joana», respondió. «Y creo que será igual de valiente». Mientras las abuelas compartían ese momento de admiración, Alberto se sentó junto a Joana y tomó su mano, besándola con reverencia. «Gracias», susurró, con una emoción tan intensa que apenas podía articular las palabras. «Por todo. Por salvar a mi madre aquella noche, por amarme a pesar de mis defectos, por darme esta familia que nunca supe que necesitaba desesperadamente». Joana, exhausta pero radiante, apretó su mano en respuesta. «El destino tiene formas extrañas de trabajar, ¿no crees?», murmuró. «Si no hubiera aceptado ese trabajo extra como mesera, si tu madre no hubiera tropezado, si yo no hubiera estado precisamente en ese lugar en ese momento. Todo habría sido diferente», completó Alberto, besando suavemente sus labios. «Pero así fue como tenía que ser. Tú, saltando a una piscina en tu uniforme para salvar a una señora en pleno Día de las Madres». Sin saber que era la madre del millonario, añadió Joana con una sonrisa traviesa, a pesar del cansancio. «Y que un día sería la abuela de tu hija», concluyó Alberto, mirando con infinito amor a su pequeña familia. Un año más tarde, el restaurante María Josefina abría sus puertas en el centro histórico de la Ciudad de México. Un espacio acogedor, decorado con fotografías familiares e iluminado con la misma calidez que caracterizaba a su dueña. Joana había cumplido su sueño de crear un lugar donde la cocina tradicional mexicana se ofreciera con un toque personal, fusionando recetas de su humilde hogar de origen con los secretos culinarios que Rosa le había compartido. El éxito fue inmediato y genuino, basado no en el apellido Martínez, que Joana usaba con orgullo pero sin ostentación, sino en la autenticidad de su propuesta. La pequeña María, que ya daba sus primeros pasos, tenía un espacio especial en la oficina trasera, donde las dos abuelas se turnaban para cuidarla mientras su madre supervisaba la cocina. Alberto, fiel a su promesa, había reorganizado completamente su vida profesional. Delegó responsabilidades, incorporó socios jóvenes y talentosos, y estableció un horario que le permitía estar presente para su familia. «El Imperio Martínez no se derrumbará si salgo a las 5», solía decir cuando algún socio cuestionaba su nueva filosofía de trabajo. Cada domingo, la familia completa se reunía en la mansión Martínez para la ya sagrada comida dominical. Rosa presidía la mesa con la misma elegancia de siempre, pero su expresión había cambiado. La melancolía que solía ensombrecer sus ojos había dado paso a una serenidad luminosa, alimentada por las risas de su nieta y la visible felicidad de su hijo. Una tarde, mientras María jugueteaba con un avioncito de juguete cerca de la piscina, ahora protegida por una valla de seguridad instalada inmediatamente después de su nacimiento, Rosa se acercó a Joana, que observaba a la pequeña con expresión vigilante. «¿Sabes?», comentó Rosa, sentándose junto a ella. «Hace 2 años, cuando organicé aquella fiesta del Día de las Madres, lo hice con la esperanza secreta de que Alberto conociera a alguna de las hijas de mis amigas. Tenía una lista mental de candidatas adecuadas», hizo un gesto de comillas con los dedos, riendo suavemente. «Mujeres de buena familia, educadas en las mejores escuelas, que conocían nuestro mundo». Joana asintió, sin sorprenderse. Ambas habían desarrollado la suficiente confianza para hablar abiertamente de estos temas. «Y en lugar de eso, el destino te trajo a ti», continuó Rosa, tomando su mano con afecto. «Una joven que saltó a una piscina sin pensarlo 2 veces para salvar a una señora que ni siquiera conocía. Y resultaste ser exactamente lo que mi hijo necesitaba, lo que esta familia necesitaba». Miró hacia la pequeña María, que ahora corría tras una mariposa con la determinación cómica de los niños pequeños. «Lo que yo necesitaba para completar mi vida». Joana, conmovida, apretó la mano de Rosa entre las suyas. «Ustedes también me salvaron a mí», confesó. «Me dieron una familia, una oportunidad de crecer sin perder quién soy, un espacio para realizar mis sueños».
Alberto, que regresaba del jardín con un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido para su hija, se detuvo a unos pasos, observando la escena con el corazón rebosante. Su madre y su esposa, conversando junto a la piscina donde todo comenzó, mientras su pequeña jugaba bajo el mismo sol que había iluminado sus propios juegos infantiles. Para la niña más hermosa del mundo, anunció, acercándose y entregando las flores a María, que las recibió con un chillido de alegría. La pequeña inmediatamente corrió hacia su abuela y su madre, repartiendo generosamente las flores entre ambas con la espontánea generosidad de la infancia. «Flores para mamá. Flores para abuela», exclamaba con su vocecita melodiosa. Rosa recibió su flor como si fuera el más preciado tesoro, y mientras la acercaba a su rostro para aspirar su aroma, sus ojos se encontraron con los de Alberto. Una comunicación silenciosa pasó entre madre e hijo, un reconocimiento mutuo de lo afortunados que eran, de cómo la vida había trazado un camino inesperado pero perfecto para todos ellos. Esa noche, después de acostar a María, Alberto encontró a Joana en la terraza de su hogar, un espacioso pero acogedor apartamento en el centro de la ciudad, cerca del restaurante. Habían decidido no vivir en la mansión Martínez, prefiriendo crear su propio espacio, aunque visitaban a Rosa frecuentemente. «Pareces pensativa», comentó, ofreciéndole una taza de té de manzanilla, su favorito antes de dormir. «Estaba recordando la conversación con tu madre hoy», respondió Joana, agradeciendo con una sonrisa y haciéndole espacio en la tumbona donde estaba sentada. «Sobre cómo cambió todo aquella noche». Alberto se acomodó junto a ella, contemplando las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó, acariciando suavemente su cabello. «¿Bromeas?». Joana lo miró con sorpresa. «Tengo más de lo que jamás soñé, una hija hermosa, un negocio propio, una familia que amo». «¿Y tú?», se inclinó para besarlo suavemente, el hombre más maravilloso que podría haber imaginado. Alberto correspondió al beso, sintiendo la misma electricidad que había experimentado la primera vez que sus manos se tocaron, aquella noche frente al edificio de Joana en Tlatelolco. «A veces pienso en todas las vidas paralelas que podrían haber existido», reflexionó. «Si no hubieras aceptado ese trabajo extra, si mi madre no hubiera tropezado, si no hubiera saltado a la piscina. Tantos momentos cruciales que podrían haber tomado otro rumbo». «Y sin embargo, aquí estamos», respondió Joana, recostándose contra su pecho. «Tal vez algunas historias están destinadas a suceder, sin importar los desvíos en el camino». En la habitación contigua, la pequeña María dormía plácidamente, soñando quizás con flores y mariposas, ajena a la extraordinaria cadena de eventos que había llevado a su existencia. Un tropiezo junto a una piscina, un salto valiente, un encuentro improbable entre dos mundos aparentemente incompatibles. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Alberto, contemplando la luna que brillaba sobre la ciudad. «Que nuestra historia apenas está comenzando». Joana sonrió, cerrando los ojos con una sensación de plenitud perfecta. Él tenía razón. Lo que había comenzado como un acto instintivo de valentía, saltar a una piscina para salvar a una señora en pleno Día de las Madres, se había transformado en el primer capítulo de una historia mucho más grande y maravillosa. Una historia de amor auténtico, de barreras superadas, de familia y pertenencia. Y mientras la noche envolvía a la Ciudad de México con su manto estrellado, dos almas que el destino había unido de la manera más improbable descansaban en la certeza de que, a veces, los milagros más grandes comienzan con los gestos más simples. En algún lugar del más allá, José Martínez sonreía satisfecho junto a su compañero celestial. «¿Ves? Te dije que funcionaría», comentaba con orgullo. «A veces solo necesitan un pequeño empujón o un tropiezo junto a la piscina». Y así, lo que comenzó como un accidente en una fiesta elegante se había convertido en el amor más verdadero que la mansión Martínez jamás había presenciado. Un amor que demostraba que, a pesar de todas las diferencias, cuando dos corazones están destinados a encontrarse, ni siquiera las aguas más profundas pueden mantenerlos separados. Para ti, mamá, que estás del otro lado de la pantalla. Este canal, estas historias, también son para ti.
Porque solo una madre sabe lo que es amar sin medida, sin descanso y sin pedir nada a cambio. Tú, que enfrentaste tantas cosas en silencio. Que lloraste en secreto para que nadie te viera. Que cargaste el mundo en los brazos, y aún así, sonreíste. Hoy es tu día. Y aunque la vida no siempre reconozca todo lo que haces, yo sí lo reconozco. Y estoy seguro de que Dios también. Así que recibe este video como un abrazo lleno de amor. Y si hoy la nostalgia toca tu puerta, si el corazón duele un poco, recuerda. El amor de madre nunca muere. Solo cambia de forma, y se convierte en fuerza dentro de nosotros. De parte de todo nuestro equipo, Tiempo de Historia te desea un feliz Día de las Madres.